Hola, bendiciones, nuevamente con ustedes para abordar la lección número 19. Y hoy abordaremos el tema los juicios. Los juicios. Voy a hacerles un breve resumen de la lección anterior. Nuestro tema anterior fue el milenio, si se recuerdan. Y en ese tema hicimos juntos una definición del milenio. Vimos las corrientes y las posturas teológicas concernientes al milenio. Es así como vimos el amilenarismo, el postmilenarismo y el premilenarismo. Y también dijimos que nuestra convicción personal, ¿verdad?, se centra en el premilenarismo. ¿Por qué? Porque consideramos que es la más apegada a la interpretación bíblica. Hicimos también, si se recuerdan, una descripción del milenio y vimos todos los aspectos claves e importantes que destaca Apocalipsis capítulo 20, que si se recuerdan fue el pasaje base del tema del milenio. Lo cierto es que cada uno de los temas que hemos visto hasta ahora, lo que han hecho es que afirman nuestras convicciones y nos ayudan a desarrollar una esperanza no pasajera, una esperanza no temporal, no circunstancial, sino una esperanza basada en las promesas hechas por el propio Dios en las Escrituras. Hoy estaremos abordando y escudriñando en la lección 19 el tema los juicios, ¿verdad? Los juicios. Y estoy seguro que este estudio será de mucha edificación y consuelo en nuestros corazones. Vamos a comenzar entonces diciendo lo siguiente en relación a este tema. Durante siglos se han levantado voces para declarar que un Dios de amor no puede castigar a sus criaturas. Sin embargo, quienes así piensan están descuidando una verdad irrefutable. ¿Y cuál es esa verdad irrefutable? Que Dios es amor, pero también es justo. Es justo. La santidad y la justicia son dos atributos inherentes a la naturaleza de Dios, quien exige que delante de Dios, todo tiene que ser recto, todo tiene que ser justo y santo. Así lo describe el Salmo 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. ¿Qué decir de Hebreos 9:27? Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Vea usted, cuando Dios creó a la humanidad, su propósito, entre otros, fue establecer una comunión de justicia y santidad. Justicia y santidad con todas las personas. Pero el ser humano, usted sabe, pecó y esa comunión fue quebrantada. Pero a pesar de ello, Dios ha dejado testimonio de su existencia, de su justicia a todas las generaciones. De tal manera que nadie podrá proclamar ignorancia de la voluntad de Dios. Eso lo podemos comprobar en Romanos capítulo 2 versos 15 y 16. ¿Qué nos dice este pasaje? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mire lo que está destacando el apóstol Pablo. Está hablando de la conciencia que es ese sentido instintivo que nos permite advertir el bien y el mal, lo bueno y lo malo, porque esa conciencia produce culpa o satisfacción. La conciencia es como un sistema de alarma que se activa cuando elegimos desobedecer a Dios, la cual no debemos ignorar. No debemos ignorar porque se puede volver la conciencia menos sensible y puede terminar silenciada. En Romanos capítulo 1, verso 19 dice la palabra: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, Dios en su soberanía ha plantado evidencias de su existencia en la naturaleza humana, a través de la razón y a través de la ley moral, tal como ya lo leímos, lo acabamos de leer en Romanos 2:15. ¿Qué dice Romanos 2:15?
mostrando, dice, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Qué interesante, ¿no? Más aún, Dios envió a Jesucristo. ¿Para qué? Para que muriera por todas las personas y así poder restaurar esa relación con la humanidad. Pero usted sabe, no todos aceptan la obra de Cristo. No todos la aceptan. Si se efectúa un análisis objetivo e imparcial sobre la conducta del ser humano en todos los tiempos, vamos a llegar a la conclusión de que es necesario que alguien juzgue los crímenes, que alguien juzgue la violencia, que alguien juzgue el odio, el racismo, etc. Y así indefinidamente. Es claro que las normas humanas no satisfacen los patrones más elementales de la ley y de la justicia. Dios es el único que tiene el carácter moral, que tiene la autoridad espiritual para ejercer justicia y ejecutar sus juicios perfectos. La Biblia, la palabra de Dios, menciona varios juicios que serán impartidos por Dios. Y este estudio de hoy, precisamente haremos referencia a esos juicios. Y haremos referencia al tribunal de Cristo, al juicio del gran trono blanco y al juicio que se le viene también a Satanás y a los ángeles caídos. Hay muchas referencias bíblicas. Segunda de Pedro 2:9, Primera de Pedro 4:5, Hebreos 10:27, Hechos 17:31, Salmos 19:7-8, Mateo 13:41, Génesis 18:25, Segunda de Timoteo 4:1, etcétera, etcétera. Hay muchas citas, pero de las cuales solo le quiero compartir 3 pasajes. Segunda de Pedro 2:9 dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Mateo 13:41 al 42. ¿Qué dice este texto? Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Todos estos pasajes nos hablan de juicios. Comencemos entonces con el primero, el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Lo primero que hay que entender con relación al tribunal de Cristo o juicio de los cristianos es que no es un juicio para determinar si se mantiene la salvación o no. El juicio por los pecados ya fue efectuado por Jesús en la cruz. Por eso, todos los que creen en Él, todos los que creemos en Él, estamos libres de condenación. Estamos libres de condenación. En Romanos capítulo 8, verso 1 nos dice claramente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la salvación de los creyentes está asegurada en Cristo. ¿Sobre qué? Sobre la base de la gracia y la justificación por la fe. Entonces, el tribunal de Cristo no será para juzgar a los creyentes por pecados cometidos antes o después de ser salvos. No. La Biblia es clara al señalar que Dios perdona los pecados y nunca más se acuerda de ellos, mucho menos se los recuerda a sus hijos. Hay muchas referencias bíblicas en relación a este juicio del tribunal de Cristo, y obviamente no las podemos leer todas. Ahí está, por ejemplo, 1 Corintios 3:10 al 15, 2 Corintios 5:10, Romanos 14:10, 1 Corintios 4:1 al 5, 1 Corintios 9:24 al 27, 2 Timoteo 4:8, Santiago 1:12, 1 Pedro 5:4, Apocalipsis 2:10, Apocalipsis 3:11, Apocalipsis 4:4, etc. Aquí también vamos a leer algunos pasajes relevantes
por cuestiones de tiempo. Vamos a compartir 1 Corintios 3:10 en adelante. Dice que conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice el apóstol Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ¿cuál es ese fundamento? Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno, escuche, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Mire qué tremendo esto. 2 Corintios capítulo 5, verso 10. ¿Qué nos dice este pasaje? Porque es necesario que todos nosotros, ¿quiénes? Todos nosotros, comparezcamos los cristianos, los creyentes, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Es decir, a tu hermano en Cristo. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué es esta pregunta el apóstol? Porque dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y 2 Timoteo capítulo 4, verso 8 nos dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? El tribunal de Cristo. Pasemos ahora al juicio de Satanás. Aunque en la Biblia no se menciona directamente un juicio entablado contra Satanás, Apocalipsis 20:10 nos dice lo siguiente. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué nos dice el pasaje? Dice que el diablo fue arrojado al lago de fuego y azufre. ¿Cuándo ocurrirá esto? Esto ocurrirá después que el diablo sea soltado de su prisión al final del milenio. Por eso es importante que repasemos el tema del milenio, ¿verdad? Entonces aquí, junto con Satanás, el anticristo y el falso profeta, también serán echados al lago de fuego los ángeles caídos que acompañaron al diablo en su rebelión original contra Dios. Y este será el juicio con el veredicto final contra Satanás y los ángeles caídos. Algunas porciones bíblicas que relatan el juicio de los ángeles caídos y demonios son como por ejemplo 2 de Pedro 2:4. Bueno, esta la puedo compartir. Este texto nos dice que porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó, dice, a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y también Mateo 25, verso 41 nos dice, nuestro Señor entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, este es el juicio contra Satanás. Ahora pasemos al otro juicio, el juicio del gran trono blanco. Este tiene su sustento en Apocalipsis 20, de los versos 11 al 12. ¿Qué nos dice? Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Este pasaje y otros pasajes describen el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco.
que muchos llaman el juicio final. Este juicio acontecerá después del milenio, ya se los había dicho. Y en este juicio serán juzgados todas aquellas personas de todas las épocas que han muerto sin Cristo. Sin Cristo. Y Jesucristo será el juez de ellos. En Hechos 17:31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Qué tremendo esto, ¿no? Y Juan 5:22 al 25 nos dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, escucha esto, todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra, dice Cristo, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. En Apocalipsis 20, de los versos 11 al 12, nos dice la palabra que ya leímos inicialmente, que es la base de este juicio. Se hace alusión a dos clases de libros que serán abiertos en este juicio. Y los libros que menciona Juan, primero, se recuerdan, tienen anotadas todas las obras, tienen anotadas todas las actuaciones de todas las personas no redimidas. Mateo 16:27 nos dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces, escuche, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Obras que obviamente están registradas en los libros que acabamos de mencionar. Aunque se hace mención de las obras aquí, es necesario comprender lo siguiente, que son las obras con relación a la actitud frente a Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo será la medida para la salvación del ser humano. Una pregunta aquí que es muy frecuente y que mucha gente se hace: entonces, ¿qué pasará con las personas que vivieron antes de Cristo? Pues, ¿qué les diré a esto? Ahí está la revelación en la conciencia moral de la persona y el testimonio de la creación, que ya lo mencionamos en textos anteriores. Dos testigos que desde el principio han manifestado la realidad de Dios y la voluntad del Señor, la conciencia y la razón. Dios, quien es justo, sabrá entonces cómo juzgar a estas personas. Además, aparece aquí el libro de la vida, donde están escritos los nombres de los redimidos. Ahora bien, se abre el libro de la vida como testigo en contra de los enjuiciados, ¿verdad? Porque sus nombres no están ahí, puesto que se resalta sus nombres que no están escritos en este libro. A esto se refirió Jesús cuando le dijo a sus discípulos, se recuerda, que se alegraran porque sus nombres más bien estaban escritos, les dijo, en los cielos. Allá en Lucas capítulo 10, verso 20 dice la palabra: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino más bien regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, refiriéndose a los libros, al libro de la vida. Dice en Apocalipsis capítulo 20, verso 15, dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este terrible destino no contradice el amor de Dios para nada, porque cada ser humano es responsable de aceptar o de rechazar el ofrecimiento de vida eterna que ha hecho Dios a toda persona, a toda la humanidad. Ahí en San Juan 3:16, texto que todo el mundo se lo sabe: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero vea los siguientes versos en el contexto de este pasaje. Es interesante esto. Dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres, las personas, decidieron amar más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, aquí habla de creer en Él. Y creer en Él es mucho más que un asentimiento intelectual sobre lo que afirma el Evangelio. Creer en Él, queridos hermanos, amigos, creer en Él incluye confianza, incluye compromiso con Cristo, como Señor, como Salvador, que trae como resultado cuando se recibe una nueva naturaleza que el Señor nos produce. Y esa nueva naturaleza produce cambio verdadero en el corazón y obediencia al Señor. Es así, porque a Dios nadie lo puede engañar. Mire lo que dice Juan 2, 23 al 25. Dice que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero mire esto, pero Jesús mismo dice, no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre o de esa persona, porque Él sabía lo que había en esa persona, en el corazón de esa persona. Entonces, qué tremendo, ¿no? Bueno, yo le diría lo siguiente entonces, que al final de este estudio, usted que está en su casa o en el grupo, o si está solo, ¿verdad? Haga una reflexión. Por ejemplo, ¿en qué consistirá el tribunal de Cristo? ¿Qué es lo que usted debe aprender como creyente con respecto al juicio del tribunal de Cristo? Y la siguiente reflexión que le voy a pedir es que lea y reflexione sobre Apocalipsis capítulo 20, versos 11 al 15, ¿verdad? Describa usted lo más relevante de este juicio y qué lección o enseñanza nos deja este juicio. Nuestro próximo estudio será la lección número 20 con el tema destinos finales. Estamos a 3 temas para finalizar todo este estudio de escatología bíblica. Así que, queridos, esto es todo por hoy. Espero que usted, donde se encuentre, en el nombre de Jesucristo, esté bien en compañía de sus seres queridos, de su familia, de sus amigos, y que nuestro Señor Jesucristo bendiga la vida de cada uno en particular. Nos vemos entonces en nuestra próxima transmisión. Mientras tanto, le reitero que el Señor le bendiga ricamente. Hasta pronto.